Las frases sanadoras. Me abro a mi guía. Con alegría te veo, lector. Este libro está a tu servicio. Siento a todos los que te rodean. Me abro a vuestros guías. Que dirijan mis palabras. Preámbulo. Expandir la filosofía de las fuerzas del amor. Hoy el mundo necesita confiar de nuevo en la vida. En vez de tener miedo, precisa saber el significado de las señales de la vida como enfermedades, fracasos, precariedad. Nuestras vidas forman parte de un proyecto evolutivo infinito. La humanidad es una realización de amor en crecimiento, dirigida por las fuerzas del amor hacia el amor desarrollado. Nuestros sistemas familiares nos necesitan abiertos a la vida, asumiendo nuestras decisiones, en el respeto y agradecimiento a todos y a todo. Necesitan que dejemos atrás el pasado y sus intrincaciones y que nos atrevamos a vivir como adultos presentes. Las constelaciones familiares son la herramienta que Bert Hellinger creó para liberar a los vivos de su rechazo al momento presente y para permitir que la vida fluya con fuerza y armonía hacia la reconciliación de todos con todos. Por eso, es mi obligación, hoy, compartir lo que pueda ayudar a comprender mejor el campo de las constelaciones, ese espacio energético donde las fuerzas del amor nos hablan para sanar nuestros sistemas familiares, permitiendo saltos cuánticos que expandan nuestra conciencia y nos hagan vivir mejor. La conexión es lo primero. He dudado mucho tiempo antes de decidirme a escribir este libro, por el miedo a que se tomaran las constelaciones como un ejercicio mecánico de observación y caza del movimiento, olvidando lo principal, la conexión del facilitador con algo mayor. Sin esta conexión, las constelaciones se vuelven peligrosas, tanto para el cliente y como para el constelador. El constelador está al servicio del sistema familiar de su cliente y de la restauración del fluir de las fuerzas del amor en la vida del cliente. La humildad y el centramiento son la actitud principal para acercarse al lenguaje del campo. El diálogo con el campo es una herramienta fenomenológica que exige el abandono de las hipótesis y la rendición a ese mismo campo. Pide aceptar que cada vida es única, dirigida por las fuerzas del amor al servicio del destino colectivo. Cuanta mayor conexión tenga el facilitador con algo mayor, más precisa será la información de su guía. La calidad de una constelación depende del constelador. Es muy fácil caer en un error o crear un nuevo daño interpretando un gesto con ligereza. El constelador sabe que la compensación del dar y recibir está siempre en acción, si le hace un bien a su cliente y al sistema de su cliente, el profesional y su sistema se verán beneficiados, y, de la misma manera, si el cliente y su sistema salen perjudicados de una constelación, el constelador y su sistema también empeorarán. La coincidencia entre Bert Hellinger y el Dr. Amer. Este libro recopila lo que he ido aprendiendo, a lo largo de los años, sobre el lenguaje espacial y corporal del campo de las constelaciones. Este conocimiento nació al darme cuenta de que la nueva medicina del Dr. Hellinger daba exactamente el mismo significado a las localizaciones de los dolores en el cuerpo que nosotros en las constelaciones. Y pude ver con gran sorpresa que las interpretaciones que yo aún desconocía, y que el Dr. Hellinger relata en sus documentos, tenían un efecto sanador inmediato en él. Movimiento de los representantes de las constelaciones. Desde las primeras comprensiones de Bert Hellinger sobre el significado de las miradas, y en especial de la mirada al suelo, fuimos capaces de entender paulatinamente muchas cosas, de tal manera que ahora sabemos que el campo está dialogando sin cesar con el constelador, mostrándole paso a paso lo que la energía del sistema familiar necesita para liberar a muertos y vivos. El lenguaje del campo. Ese lenguaje es universal, no depende de mudras que se cultivan, ni de campos mórficos que crecen o menguan. Quizás lo entendemos mejor cuando tomamos conciencia de que el lenguaje universal de la enfermedad utiliza los mismos significados corporales a lo largo y ancho del planeta. Los conflictos que desencadenan una u otra enfermedad son los mismos, sean cuales sean las culturas o la época en la que fueron vividos, y nuestro
Cuerpo refleja exactamente de la misma manera cada tipo de conflicto, independientemente de dónde y cuándo se vivió ese conflicto. Nuestra biología nos informa con movimientos involuntarios y sutiles de lo que nos aleja de nosotros mismos. Nos guía siempre hacia el presente y el respeto de las fuerzas del amor. Conforme nos volvemos más ciegos a la realidad presente, las señales se transforman en sensaciones cada vez más molestas, impidiéndonos seguir con la conducta perjudicial, con la finalidad de que decidamos conscientemente volver al presente y al amor mayor. En las constelaciones, movimientos sistémicos o cualquier otra terapia, el campo energético que engloba a cliente y facilitador va informando a este último de las necesidades sistémicas no atendidas por el cliente. El conocimiento del lenguaje corporal será de la mayor ayuda para apoyar al cliente en su camino de liberación y crecimiento. La actitud fenomenológica del terapeuta le abrirá a las señales y a su comprensión. Desde su no hacer, podrá ser el instrumento del campo. La fenomenología es una disciplina de rendición al presente que exige simultáneamente la mayor preparación y la renuncia a lo conocido, a hipótesis y protocolos. Recordaremos que la fuerza del equilibrio entre dar y recibir está siempre en acción. La actitud fenomenológica es una entrega al presente, es la purificación que permite llegar a la iluminación. La purificación a través de la rendición al guía es nuestra tarea. El paso siguiente, la comprensión, ya no depende de nosotros, es el regalo del universo, del sistema familiar, de algo mayor a cambio de nuestra entrega. La fuerza del equilibrio en acción. Lo que das recibes. El constelador que se abre totalmente a su guía y al campo recibe a cambio grandes apoyos. Generalidades. Definir el espacio. A nivel individual, para un diestro, el futuro está a la derecha, el pasado está a la izquierda y el presente, delante. Para un zurdo, el futuro está a la izquierda, el pasado está a la derecha y el presente permanece delante. Para un grupo, el constelador buscará el espacio más abierto para simbolizar la vida y en la dirección opuesta situará la muerte y el pasado. Es bueno avisar al grupo de esta distribución, para facilitar la toma de conciencia. El espacio se suele dividir en 3 zonas. La primera sería la zona en la que se desarrolla la constelación, es no local y atemporal. Detrás está el espacio de los antepasados, de la muerte y de las intrincaciones con ancestros lejanos. Delante está la vida, el presente y el futuro próximo. En los laterales de la sala estarían los excluidos vivos y las personas externas a la familia que tienen algo pendiente con un familiar, algo pendiente como una culpa no asumida o un daño recibido no reconocido por el familiar perpetrador. Estar fuera del círculo de la silla señala una gran exclusión. Temperatura ambiental. Un exceso de calor ambiental entorpece, adormeciendo tanto los movimientos de los representantes como las percepciones del constelador. Un exceso de frío bloquea la representación, disparando las resistencias. Las personas cruzan los brazos para ahorrar el calor corporal, están tensas y no se permiten abrirse al movimiento de la representación. Sobre los representantes. Una representación es como una meditación, dejarse penetrar por una energía superior. El representante está centrado, relajado, sin intención ni emoción. En silencio interno. Consciente de no aportar nada personal a la representación. Sabe que cuanto más se entregue a la constelación, más recibirá después. Y por el contrario, si pone algo de su vida, de sus emociones o intenciones, o habla internamente, habrá usurpado el rol del movimiento del espíritu. Como consecuencia, el cliente y su sistema familiar, el mismo representante y su sistema familiar, todos empeorarán. Representar es una experiencia muy profunda, dejarse mover por la energía, por algo más grande, por las fuerzas del amor. No todo el mundo puede representar, se necesita aprendizaje para saber dejarse mover por la fenomenología del campo, para dejarse empujar por un movimiento sutil, muy lento y aparentemente sin sentido sin aportar intención,
sin sobreactuar. Es más fácil vivir las emociones del psicodrama que surgen de un nivel más superficial de nuestro ser. El psicodrama tiene todo su valor como herramienta de liberación, pero en otro contexto. En efecto, por un lado, el dramatismo mezcla las proyecciones de la propia persona con la información que ha podido recibir del personaje representado, y, por otro lado, no permite descubrir y liberar las dinámicas sistémicas porque las oculta. A consecuencia de esto, la primera tarea del constelador es preparar bien a su grupo, centrarlo y enseñarle a percibir el movimiento de la representación fenomenológica. Los representantes pueden representar, sin saberlo, a partes del cliente, a vivos, muertos, excluidos, conocidos, desconocidos, energías, personas vivas de otros sistemas que necesitan presenciar esta constelación, etc. Todas las personas centradas del grupo son tomadas al servicio de la constelación que se presencia, sea cual sea el número de asistentes. En las nuevas constelaciones, el constelador decide al principio, de un modo minimalista, con qué representantes empezar, menos es más. El campo se encargará de hacer aparecer a todos los demás representantes necesarios, ancestros, vivos, energías, a veces un animal. Los presentes, en su silla, se sentirán empujados por una fuerza sutil y contundente, como en los ejercicios sistémicos, y se dejarán guiar por esa fuerza para participar en la constelación, sin necesidad de saber a quién representan, en silencio interno, sin intención ni emoción. Es fundamental que no actúen desde un patrón o un hábito, ahora tengo que, ahora debería, sino que se dejen actuar por el campo aunque les parezca impropio. Como en los siguientes ejemplos, un representante frente a su madre o su padre, internamente piensa, debería inclinarme, es lo que tiene que hacer. Esta interferencia suya le impide dejar actuar a su cuerpo, que habría mostrado dónde está la dificultad de este cliente para tomar a sus padres. Y la consecuencia, en el mejor de los casos, es que ha inhabilitado la constelación. El siguiente ejemplo es el caso de un representante que hace de muerto. Sintiendo que está muy muerto, en un momento dado percibe que su cuerpo se quiere levantar, si está centrado obedecerá al movimiento de su cuerpo y se levantará, aunque le parezca incoherente. Pues estos movimientos sorprendentes aportan información muy valiosa, son regalos del campo. El constelador preguntará a su guía interno si hace falta conocer la identidad de tal o cual representado, casi nunca es preciso saber la identidad de los representados, salvo la de los padres, hermanos o abuelos. Cuando menciono que sería útil hacer aparecer a un ancestro, que el campo está señalando, significa que el constelador necesita decir al grupo. Alguien sentirá que tiene que levantarse y participar. Una persona sentada se sentirá tomada por la información y llegará muy lentamente a la posición señalada. Un representante se queda con una sensación desagradable. Cuando un representante se queda con una sensación después de terminar la constelación, existen dos posibilidades. Esta sensación pertenece a la constelación, entonces es bueno que el representante avise al constelador de lo que siente al terminar la constelación. El constelador, en ese momento, testará qué movimiento hacer. A menudo no hace falta retomar la constelación, sino que el cliente dirá una frase a uno de los representantes, ya sentados en sus lugares. Frase que hará desaparecer la sensación pendiente al cumplir con el paso que faltaba. Si la sensación permanece más allá de unos 2 minutos, muestra que pertenece a la persona que la padece. Podrá agradecer el hecho de que esta constelación despertó algo ignorado por ella y ahora tiene la ocasión de sanarlo. Es la oportunidad para el constelador de practicar la constelación de una sola frase. Zurdos. La representación es siempre diestra. Un zurdo será representado como si fuera diestro y el zurdo, cuando represente, también lo hará como un diestro.
En la familia ordenada, el padre está detrás del hombro derecho de su hijo o de su hija, y la madre, detrás del hombro izquierdo. Este hijo o hija será espejo del orden entre sus padres y será diestro, la parte derecha de su cuerpo, menos en los hemisferios cerebrales, será la parte masculina. Coincidiendo con el hecho de que el padre y la rama paterna se representan fenomenológicamente a la derecha del hijo o de la hija. Y su parte izquierda, menos en los hemisferios cerebrales, será la parte femenina, en concordancia con el hecho de que la madre y la rama materna están fenomenológicamente en la parte izquierda del hijo o de la hija. Si la madre está a la derecha del padre, en el cuerpo del descendiente lo femenino estará a la derecha y lo masculino a la izquierda. Este descendiente será zurdo. Después de que esta persona zurda haga varias constelaciones y tome incondicionalmente a sus padres, estos padres se sanan. Quiere decir que se reordenan de un modo totalmente espontáneo. Y la persona deja de ser zurda cerebralmente, aunque sus músculos sigan con su hábito. La persona no suele darse cuenta de su cambio de lateralización, pues los músculos siguen con su adiestramiento, pero lo podremos comprobar representando a esa persona. Para saber si alguien es zurdo, o sigue siéndolo, pueden hacer esta prueba. La persona zurda localiza una molestia o un dolor en alguna parte de su cuerpo, por ejemplo en el brazo derecho. Alguien representa a esa persona. Al cabo de unos segundos, el representante, que nunca es zurdo, sentirá la molestia en el brazo izquierdo si la persona es zurda o en el brazo derecho si la persona es diestra o ha dejado de ser zurda. Lenguaje polisémico. Las señales del campo son polisémicas, es decir, que los signos que utiliza el sistema familiar tienen varias lecturas posibles. Ahí está la dificultad y la necesidad de la conexión y de la fenomenología. Casi siempre un gesto se entrecruza con otra información corporal o espacial. Simultáneamente varias señales corporales o espaciales tienen varias lecturas. El campo informa al constelador y al cliente de lo que impide el fluir de la vida. Cada gesto o postura son señales, todo es significativo, aunque todavía no sepamos descifrarlo todo. Cada movimiento nos va explicando una situación desconocida que necesita ser reconocida e incluida, mostrando una emoción bloqueada o una transgresión de una fuerza del amor, y también nos informa de la necesidad de introducir a un excluido. Por esa razón, el constelador debe estar atento a todas las señales que el campo energético de la constelación le va a ir ofreciendo, miradas, posturas, gestos de los representantes, movimientos o incidencias en el grupo, reacciones del cliente, etc. La primera etapa de la constelación es la de la colocación espontánea de todos los representantes necesarios. El constelador espera hasta que todos se queden sin movimiento. Después y solo después, el constelador podrá empezar a intervenir, leyendo la representación fenomenológica, pidiendo al cliente que diga una frase o, si el guía así lo indica, explicando lo que se ha mostrado. Esta explicación, dirigida por el guía, suele provocar poderosos movimientos de sanación. Los diferentes significados posibles de un gesto se señalarán con un boliche como este. Una interpretación posible. Otra interpretación posible. Otra más. Las frases. Las frases expresan los pensamientos creadores de realidad. Estos pensamientos pueden ser conscientes o inconscientes. Desencadenan reacciones químicas que producen la emoción y la acción anunciadas por el pensamiento. La frase emite un pensamiento que va a modificar la emoción del representado. Debe decirse sin emoción ni entonación, de un modo neutro, centrado y determinado. La persona la dirá preferentemente en el idioma de su infancia. Por ejemplo, un representante lleno de ira dirá, un par de veces, sin emoción pero con determinación, estoy muy enfadado, y, en segundos, la ira desaparecerá. La frase adecuada modifica la parte cuántica del ADN, el 98%, que a su
Beth dirige el 2% responsable de nuestra adaptación concreta. La frase adecuada libera nuestro guión de vida, liberando al vivo y a todos los muertos relacionados con esta situación. La buena frase es original. Las frases propuestas aquí solo son una orientación. La frase empieza su efecto en el campo cuando el constelador comienza a pensar en ella. Se necesitarán entre 9 y 10 segundos después de una frase antes de emitir otra, para que las palabras tengan el tiempo de expandirse por toda la persona y todas las personas que resuenen con ella, creando reacciones en cadena en el organismo de cada uno, en todo el sistema familiar, modificando creencias, intrincaciones, emociones, decisiones de guión, etc. La información verbal y no verbal se transmite de forma inmediata, independientemente de la distancia entre las personas. Este fenómeno se debe al entrelazamiento cuántico de todos los que resuenan entre sí. A veces la información del representado alcanza simultáneamente al representante, ocurre solamente si este representante resuena con la vida del representado y consigue no poner nada de sí mismo en la representación. Cuando la información llega en el mismo instante a una persona alejada, la física cuántica da el nombre de teletransportación o teleportación a este fenómeno. Con las frases se utiliza el minimalismo. Cuantas menos frases, más fuerza. El arte es encontrar la frase que presupone a varias otras. Los diálogos de psicodrama no son eficientes aquí. Se tratará de decir la única frase eficaz de todo un diálogo ritualizado para cada cliente. La frase puede revelar la realidad que la persona no se atrevía a asumir. Quiero matar. Puede mostrar el paso que la persona necesita dar al pronunciarla. Aunque no la sienta como verdadera, la persona percibe que algo en ella se modifica y que algo en ella empieza a sentir lo que antes rechazaba. La frase crea una nueva realidad. Bert Hellinger entendió tardíamente, entre 2008 y 2010, que no tenemos permiso de hacer hablar a los representantes. Los únicos que pueden hablar son el constelador y el cliente. A veces el constelador se da cuenta de que hace falta una frase en el campo, pero que no es una frase del cliente. Por ejemplo, puede percibir que el movimiento de la constelación se ha bloqueado a la espera de una frase entre la madre y la abuela del cliente. Evidentemente el cliente no la puede decir, sería una usurpación. Entonces el constelador encontrará la manera de hacer aparecer esta frase en el campo. Por ejemplo, puede decir, ahora se necesita oír a la madre diciendo gracias a la abuela. Y solamente al oír esto, todo se pone en movimiento. La conexión del constelador con su guía es fundamental para esos momentos. 1. Posturas. Los asistentes, antes de entrar en la constelación, sentado en loto en la silla, no ha tomado a sus padres. Se aísla de la realidad y tiene poca fuerza. Es una actitud de supervivencia que implica una desconexión de los conflictos. En efecto, los pies en la tierra, firmemente plantados en el suelo, muestran a una persona que ha tomado a sus padres, anclada en sus raíces y su presente, capaz de afrontar los conflictos y resolverlos. Piernas y brazos cruzados. A la defensiva. Representantes de pie. El representante del cliente está de pie cuando se ha conectado con la vida, tiene fuerza, está en la vida, independientemente de dónde vaya su mirada. Representantes de protectores vivos o muertos. Muertos que dejaron algo pendiente durante su vida, un crimen, una culpa. Partes de la persona. Vivos, de la familia de la persona o no, que tienen algo pendiente o algo en común con la persona. A menudo son simplemente vivos que resuenan con ella y el asunto pendiente se resuelve solo. Otras energías como la vida, algo mayor, el holograma cuántico, su ADN cuántico, de la persona, el atractor, etc. Con los brazos abiertos. Muestra a alguien conectado con la energía, lleno de fuerza, a menudo sintonizado con una energía superior. Puede tratarse de un protector o del mismo doble cuántico, es decir,
el yo realizado de la persona, su holograma cuántico o el atractor, está en la vida. Como llamándolo, u otra manifestación de la energía superior. Subido a una silla. Se trata de un campo de resonancia mórfica que arrastra a la persona o que quiere ayudar a la persona. Al subirse a una silla muestra que está compuesto de la energía de millones de personas que vivieron o viven todas. Lo mismo que la persona. Suele necesitar ser visto y agradecido. De puntillas. Una persona que no está en su lugar, que está identificada con alguien de una generación anterior. Muestra arrogancia, soberbia. Un ancestro que necesita ser respetado. Una energía, la vida o el destino. Que no se sienten respetados. Un sistema familiar. Se pone de puntillas para mostrar que representa cientos de personas. De pie, esperando. A veces con algún gesto específico, ancestro que dejó algo sin asumir. Durante su vida. En general se trata de un crimen no asumido. Estar tumbado. Un vivo se tumba en el suelo. Está acompañando a un muerto. Todo vivo que se tumba en el suelo lo hace atraído por un muerto a quien dijo inconscientemente, por amor arcaico y mágico, yo como tú, te sigo a la muerte. Entonces, para que se dé cuenta de su decisión, se coloca un muerto a su lado. Cuando el vivo ve al muerto, se da cuenta de que él no está muerto y puede ser suficiente para que se levante. Si no se levanta suele significar que hay varios muertos a su alrededor y no tendrá permiso de levantarse hasta que no esté representado el último muerto excluido. Si no hay bastantes personas, podemos colocar cojines en lugar de los muertos. Se colocarán lentamente, observando cuando el vivo empieza a moverse. A veces, para darse permiso de soltar a los muertos y dirigirse hacia la vida, el vivo necesitará oír una de estas frases: los muertos mueren para que los vivos vivan, los muertos necesitan que los vivos vivan, aunque ellos estén muertos yo sigo vivo, dejo la muerte con los muertos y elijo la vida. Tumbado boca abajo. Los brazos hacia adelante suelen indicar honra profunda, postración. Con los brazos en cualquier otra posición, muestra que se trata de un suicidio. Si se trata de un vivo, este vivo está en una actitud suicida. Tumbado boca arriba. Los brazos a lo largo del cuerpo, las piernas tendidas y juntas. Se trata de un vivo en la muerte. La mayoría de los vivos suelen pasar años en la muerte, siguiendo su guián, o de un muerto. Tumbado en postura fetal, o sentado. Es la representación de fetos, de abortos naturales o provocados. Este no nacido necesita ser visto con amor por alguien, aunque no sea de su sistema. Para que este fetito pueda soltar a los vivos y descansar en paz, el cliente podrá pronunciar una de estas frases: te veo, te tomo en mi corazón. Perteneces, gracias por haber muerto en mi lugar, gracias por haber muerto para que yo viva.